Nos encontramos a día 27 de marzo del 2025. ¿Y de qué va a tratar este vídeo? Pues va a tratar sobre el anticristo, pero tal como enseña la Biblia, no tal como enseñan las iglesias falsas, la cristiandad apóstata. Y os voy a comenzar diciendo lo siguiente. Los falsos cristianos trinitarios y los falsos cristianos unicitarios son anticristos. Y os en este vídeo, este importantísimo vídeo, os voy a demostrar con las Sagradas Escrituras el por qué. ¿Por qué son anticristos millones de trinitarios y millones de unicitarios? Sabéis que los unicitarios son aquellos falsos cristianos que enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. Enseñan que Dios, que solo hay un Dios, que se manifiesta como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, y ese único Dios es Jesús. Esto es lo que enseña esta iglesia falsa, estos hijos del diablo que se hacen llamar de la unicidad, conocidos como unicitarios. Y los falsos cristianos trinitarios lo que enseñan es también la gran mentira de que solo hay un Dios, pero que este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que son tres personas divinas, que tres personas divinas forman un solo Dios. En este vídeo, extremadamente importante, os voy a demostrar que tanto los trinitarios como los unicitarios son anticristos. Lo dice bien clarito las Sagradas Escrituras. Así que comenzamos esta escuela bíblica de hoy. Mirad, el término anticristo o anticristos solamente aparece en cuatro versículos de la Biblia, y los cuatro versículos se encuentran únicamente en la primera epístola del apóstol Juan, primera y segunda. Vamos a leer esos versículos, os los voy a comentar para que veáis cómo la cristiandad apóstata, la cristiandad falsa, está repleta de anticristos. Son anticristos. Y lo dice y lo explica bien claro el apóstol Juan. El primer pasaje que vamos a leer, abrid vuestras Biblias, se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 18. Mirad lo que dijo el apóstol Juan. Hijitos, aquí lo tenéis. Hijitos, ya es el último tiempo. Es decir, ya en el siglo I, en la época de los apóstoles, ya estaban en el último tiempo. Los últimos tiempos no es algo que comenzará en el futuro. Ya comenzaron en el siglo I, en la época de Cristo, de los apóstoles, ya era el último tiempo. Lo dice bien clarito este pasaje del apóstol Juan. Ya es el último tiempo. No dijo vendrán los últimos tiempos, o vendrán en el futuro. No, ya en esa época el apóstol Juan lo dijo bien claro. Ya en su época era el último tiempo. Y dice ahora: y según vosotros oísteis, es decir, los primeros cristianos ya oyeron sobre la venida del anticristo, que el anticristo viene. Os habían escuchado que tenía que venir el anticristo. Esa era la enseñanza apostólica. Así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, ¿qué está enseñando aquí el apóstol Juan? Que el anticristo no es un solo individuo, como nos han engañado, nos han hecho creer en la cristiandad falsa y apóstata. El anticristo, repito, no es un solo personaje que vendrá en el futuro, al cual llaman el anticristo, que vendrá, se manifestará después del rapto de la iglesia y firmará un pacto de 7 años con Israel. Eso es una fábula mentirosa, es totalmente antibíblico y es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan en este pasaje que estoy leyendo. Han surgido muchos anticristos, por lo tanto no se refiere a un solo personaje, a un solo ser humano. Por esto conocemos, y aquí lo vuelvo a repetir, que es el último tiempo. No que los últimos tiempos vendrán en el futuro, no, eso no lo dijo el apóstol. Que ya
es el último tiempo. Lo repite por 2 veces en este versículo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos enseña este pasaje? Pues nos enseña que ya los primeros cristianos en la época de los apóstoles ya sabían, por la enseñanza apostólica, que tenía que venir el anticristo. Eso en primer lugar. Segundo, que el anticristo no es un solo personaje, sino que habla de muchos anticristos. Eso es el anticristo. Esto voy a poner un ejemplo. Es como cuando la Biblia habla del hombre de Dios. El hombre de Dios está en singular, pero no se refiere a un solo hijo de Dios, a un solo personaje. Se refiere a todos los hombres de Dios, a los siervos de Dios. Y se le llama, el apóstol Pablo lo llamó el hombre de Dios, en singular. Exactamente lo mismo ocurre aquí con el apóstol Juan cuando habla del anticristo. No se refiere a un personaje que vendrá en el futuro, eso es una fábula mentirosa, es un engaño, sino que habla del anticristo como alguien que ya tendría que venir en el último tiempo y ya estaban en el último tiempo. En la época de los apóstoles ya estaban en el último tiempo. Habían surgido muchos anticristos. Eso es el anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo ve, está hablando en tiempo presente, que es el último tiempo. Ya en esa época, en la época apostólica. Y ahora vamos a ir al segundo versículo, al segundo pasaje, donde el apóstol Pablo habló del anticristo. Y aquí lo encontramos. Mirad. Iros a Primera de Juan, abrid vuestras Biblias. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Primera de Juan 2:22. Y ahora aquí el apóstol Juan pasa a explicar quién es el anticristo. ¿Quién es? ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es? Y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Cristo es en griego, en hebreo es el Mesías. Ese es el mentiroso. Todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Ese es el anticristo. Y ese anticristo ya existía en el siglo I, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, los cuales negaban que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. Ese es el anticristo. El anticristo no es un personaje que vendrá en el futuro, que eso es mentira. Apocalipsis lo que habla es de un emperador que se le llama la bestia, esa primera bestia. Y luego habla de una segunda bestia que habla de un líder religioso. De la bestia, pero fijaos bien que en el libro del Apocalipsis no se habla del anticristo por ninguna parte. Ni a la primera ni a la segunda bestia se le llama el anticristo. ¿Queda claro? El término anticristo solamente lo utilizó el apóstol Juan en su primera epístola y en la segunda. Este es el anticristo, el que niega, fijaos, dice verso 22, sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. ¿Quiénes son los que niegan que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel? Pues mirad, lo niegan los judíos en su inmensa mayoría. Lo negaban en el siglo I, en la época de los apóstoles, y lo siguen negando hoy en día, al menos la inmensa mayoría de judíos. Niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Ellos son el anticristo, esa sinagoga de Satanás mencionada por Jesús en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Ellos niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, y aquí el apóstol Juan lo llamó el anticristo. Pero hay más. Fijaos lo que dice el versículo 22. Primero, dice que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Pero sigamos leyendo. Este es anticristo. ¿Qué dice aquí? El que niega al Padre y al Hijo. Aquí lo tenéis. El que niega al Padre y al Hijo, a estos dos dioses, a estas dos personas divinas. Vamos a ver. Y ahora poner mucha atención. Los falsos cristianos trinitarios y los falsos cristianos unicitarios niegan que Jesús es el Cristo.
¿Niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel? Por supuesto que sí, lo niegan. Aunque de pico, de boca digan Jesucristo, digan que Jesús es el Cristo, el Mesías. Es mentira. No creen realmente que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque mirad, el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús, tiene que ser el descendiente del rey David según la carne, su descendiente biológico, carnal. Lo dijo bien clarito en este pasaje que os voy a leer del apóstol Pablo en su carta, su epístola a los romanos, a los cristianos de la iglesia de Roma. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo, poner atención. Leed, abrid vuestras Biblias en la epístola a los Romanos capítulo 1. Aquí lo tenéis, Romanos capítulo 1, verso 3. Es una mala traducción, este versículo lo han traducido mal en la Reina Valera, porque ahora os voy a decir cuál es la correcta traducción. Leyendo la traducción literal del griego al español. Sabéis que en el Nuevo Testamento las epístolas de Pablo fueron escritas en idioma griego, que era el idioma internacional que se hablaba en el Imperio Romano. Pues bien, la traducción literal del griego al español no lo dice como lo dice aquí la Reina Valera. Pero mirad lo que dice la Reina Valera. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿y qué pone aquí? Según la carne. Cristo es el descendiente, es decir, del linaje de David, del rey David, según la carne. La carne es su descendiente carnal, el descendiente carnal biológico del rey David. Si no, no puede ser el Mesías de Israel. Tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios niegan que Jesús es el descendiente carnal del rey David. Lo niegan porque dicen que el descendiente del rey David, que era José, el esposo de María, así lo dice el Evangelio, lo dijo el ángel, José, hijo de David. Y estos falsos cristianos trinitarios y unicitarios, ¿qué es lo que enseñan? Que Jesús no era el hijo carnal de José, el esposo de María. Lo niegan. Por lo tanto, es totalmente imposible. Según ellos, es imposible que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David según la carne, como dijo el apóstol Pablo. Aquí lo tenéis. Lo niegan. Según ellos, no es el descendiente del rey David. Carnal, según la carne, porque dicen que no, que según la carne Jesús no procede, no desciende del rey David. Porque dicen que José, que sí era del linaje de David, era hijo de David, lo dijo el ángel. Dicen que José, el esposo de María, no era el padre humano, no era el padre carnal de Jesús. ¿Esto qué significa? Pues es gravísimo. Están negando, por tanto, que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del linaje de David según la carne. Lo niegan y, por tanto, son anticristos porque niegan que Jesús es el verdadero Mesías. Así de sencillo. Son anticristos tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios. Jesús es del linaje de David. Dice que era, dice la Reina Valera, que era del linaje de David, que era en el pasado, pero resulta que eso es mentira. Según el texto griego, Jesús resucitado, glorificado, sigue siendo del linaje de David, sigue siendo del descendiente del rey David. Lo dice Jesús en el libro del Apocalipsis y lo dice también el texto griego de este pasaje de Romanos 1:3, como os voy a demostrar seguidamente. Poner atención. Mirad, aquí tenéis el texto griego, la traducción literal del griego al español, os la voy a leer, de Romanos 1:3. Dice, acerca del Hijo de él, es decir, del Padre, él habiendo llegado a ser fuera de semilla de David según carne. Es decir, que Jesús ha llegado a ser del linaje de David según la carne. Eso es lo que dice la traducción literal del griego. Así lo dicen los manuscritos griegos. No dice que era,
que fue del linaje de David según la carne, como falsamente lo ha traducido la Reina Valera y otras. No dice eso. Dice que ha llegado a ser, aquí lo tenéis, habiendo llegado a ser, Jesús llegó a ser del linaje de David según la carne, y lo sigue siendo. Él sigue siendo un hombre glorificado, un hombre celestial, que desciende del rey David carnalmente. Lo dice el propio Jesús en este tremendo pasaje del Apocalipsis que os voy a leer. Poner atención, abrir vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Mirad, abrid vuestras Biblias en Apocalipsis 22, verso 16. Aquí lo tenéis. Yo, Jesús, está hablando Jesús resucitado, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Repito, léelo bien. Yo soy, no dice yo era, no dice yo era del linaje de David, yo fui en el pasado del linaje de David, no dice eso, dice yo soy en el presente, yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús sigue siendo del linaje de David según la carne, como dijo Pablo en ese texto que ya hemos visto de Romanos 1:3. El descendiente del rey David según la carne, carnalmente. Ahí no habla de algo espiritual ni nada por el estilo. Es del linaje de David según la carne, lo sigue siendo. Cristo resucitado, Cristo glorificado. José era hijo de David. Vamos a leerlo en este pasaje como José, esposo de María, era descendiente del rey David. No María, no hay ni un solo versículo en la Biblia, el Evangelio, el Nuevo Testamento, donde se diga que María era del linaje de David. Eso es mentira. María no era de la casa de David, solamente lo era su esposo José. Vamos a leerlo en este tremendo pasaje, palabras que dijo el ángel. Mirad. Abrid vuestras Biblias en Mateo capítulo 1, verso 20. Aquí lo tenéis. Y pensando él, es decir, José, el esposo de María, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, que pone aquí, hijo de David. José, vamos al versículo, José era el descendiente carnal, el descendiente biológico del rey David, lo dijo el ángel. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo, es decir, lo que en ella era engendrado procedía del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el poder del Altísimo. Lo dice bien claro la Biblia, no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Dios Padre. Por medio de su poder hizo engendrar a su hijo en el vientre de María. ¿Pero con qué? ¿Con qué le hizo? ¿Con qué espermatozoide engendró el Dios Padre a Jesús en el vientre de María? ¿Con un espermatozoide celestial de Dios el Padre, como enseñan muchos subnormales? No, con un espermatozoide del descendiente de David, que era ¿quién? José, el esposo de María. José era hijo de David. Y por lo tanto, Dios el Padre, ¿qué es lo que hizo? Pues por medio de su poder, por medio de su espíritu, engendró, le dio la vida humana en el vientre de María a Jesús. Sencillamente Dios, con su poder, tomó un espermatozoide de José, del linaje de David, y lo teletransportó por medio de su poder, de forma milagrosa, porque para Dios el Padre no hay nada imposible, lo teletransportó instantáneamente dentro de un óvulo de María,
para que así el Mesías Jesús pudiera calificar perfectamente para ser del linaje de David según la carne, como dijo Pablo, según la carne. Por lo tanto, el espermatozoide que Dios el Padre utilizó para engendrar a su Hijo en el vientre de María tenía que ser un espermatozoide humano. Por eso es que Jesús miles de veces se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Es decir, que tenía un hombre que era su padre humano. ¿Y quién era el padre humano de Jesús? José, el esposo de María, además de tener su Padre celestial, que es Dios, el Dios supremo. Fue el Dios Padre quien lo engendró en el vientre de María con su poder, con su espíritu. ¿Pero qué utilizó Dios el Padre? Evidentemente, un espermatozoide de un hombre, de un ser humano que era el descendiente del rey David, y era José, el esposo de María, el hijo de David. Por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. Y quien niega esto es el anticristo. Por eso repito que los falsos cristianos trinitarios y los falsos cristianos unicitarios son anticristos, porque esto que acabo de explicar lo rechazan todos estos millones de falsos cristianos. No creen que Jesús sea el descendiente carnal del rey David. No creen que sea del linaje de David según la carne. Y solamente José, no María, sino José, era del linaje de David, era el hijo de David, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Jesús tenía un padre humano que era José, y un padre divino, un padre celestial que es el Dios supremo, el Dios Padre. Sencillamente Dios, con su poder, con su espíritu, tomó un espermatozoide de José, el esposo de María, y milagrosamente lo teletransportó dentro de un óvulo de María, y de esta forma es como se gestó el verdadero Mesías de Israel. De esta forma con la cual Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María para calificar perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David. Y esto, repito, lo niegan, lo rechazan millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, sean trinitarios o sean unicitarios. Prueba irrefutable, como explica el apóstol Juan, de que ellos son anticristos, porque niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Aquí lo dijo el apóstol Juan, lo volvemos a leer, 1 Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo? Este es anticristo, pero dice además el que niega al Padre y al Hijo. No dijo el anticristo es aquel que niega que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El anticristo es aquel que niega la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dijo Juan. El anticristo son los que niegan la existencia de estas dos personas divinas, que son el Padre, que es el Dios supremo, el Dios de Cristo, y al Hijo. Niegan a los dos, a estos dos dioses, y esto lo niegan tanto los falsos cristianos trinitarios y mucho más todavía los falsos cristianos unicitarios, aquellos que enseñan la mentira diabólica de la unicidad. Ellos no creen que el Padre y el Hijo sean dos dioses. Creen que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Esa es la mentira del diablo que enseñan estos enfermos mentales que son los unicitarios, los de la unicidad. Sin embargo, el apóstol Juan fue bien claro. El anticristo es aquellos que niegan que Jesús es del linaje de David según la carne, es decir, los que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, y aquellos que niegan tanto al Padre, que es el Dios supremo, como al Hijo. Niegan la existencia de estas dos personas divinas. Ese es el anticristo. El anticristo no es un personaje que aparecerá en el futuro, como nos enseñan miles y miles de falsos pastores y falsos maestros al servicio del padre de la mentira. Eso es una gran mentira del diablo. El anticristo ya existía en la época del apóstol Juan, en el siglo I. Ya era el último tiempo, ya habían comenzado los últimos tiempos, y es aquel que niega que Jesús es el Mesías
y niegan a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Ese es el anticristo. Vamos ahora al siguiente pasaje donde el apóstol Juan habló también del anticristo. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, verso 3. Voy a leer a partir del verso 2, vamos a leerlo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conocedlo. Esta es la prueba. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vamos a ver, yo pregunto aquí está diciendo el apóstol Juan, todo, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que el Dios Padre ha venido en carne es de Dios. ¿Dice eso el texto? ¿Verdad que no? Para que veáis cómo mienten todos estos falsos pastores, estos hijos del diablo, unicitarios, lo que enseñan la mentira diabólica de que el Dios Padre es Cristo, de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Esa es la mayor mentira, blasfemia y doctrina de demonios de toda la historia. Aquí el apóstol Juan fue bien claro. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, no el Dios Padre, que Jesucristo ha venido en carne, ha venido como hombre, es de Dios. ¿Esto lo confiesan los falsos cristianos unicitarios? No, porque ellos lo que enseñan es la mentira de que fue el Dios Padre, el Padre Celestial, quien vino en carne, quien se manifestó en carne. Por lo tanto, son anticristos. ¿Lo veis? No son de Dios. Son de Dios aquellos que confesamos que fue Jesucristo, el Verbo. Este Verbo divino de Juan capítulo 1 y el verso 1 y el verso 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, no el Padre Celestial. El Verbo es un Dios que fue quien se manifestó en carne. Este Verbo es el Señor Jesucristo. Es quien vino en carne, no fue el Padre Celestial. Y aquellos que confesamos que fue Jesucristo el que vino en carne, somos de Dios. Aquí lo dice bien clarito el apóstol Juan. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu que dice del anticristo. Fijaos lo que dijo Juan. Todos aquellos que no confiesan con su boca que fue Jesucristo quien se manifestó en carne, que vino en carne, no son de Dios, sino que tienen el espíritu del anticristo. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los falsos cristianos unicitarios. Y mirad lo que dice ahora, el cual habéis, está hablando del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Es lo que dije hace unos minutos. Los primeros cristianos enseñaban que tenía que venir el anticristo. ¿Y qué dice aquí el apóstol Juan? Mirad, para que veáis cómo la cristiandad apóstata nos han estado engañando durante siglos. Está hablando del anticristo, habéis oído vosotros que viene, ¿y qué más dice? ¿Qué más dice? Y que ahora vendrá en el futuro, dice eso el pasaje. No, ahora ya está en el mundo. En la época de Juan el apóstol, en el siglo I, el anticristo ya estaba en el mundo. El anticristo no es un personaje que vendrá en el futuro. Eso es una mentira del diablo, enseñada por millones a lo largo de la historia, por millones de falsos cristianos, sean católicos, sean protestantes evangelocos. Es mentira. El anticristo ya estaba en el mundo en la época de Juan. Alguno podrá decir, no, aquí está hablando del espíritu del anticristo, pero es que fijaos lo que dijo Juan, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Qué es lo que habían escuchado los primeros cristianos? Que el anticristo tenía que venir. Y dice Juan, y que ahora ya está en el mundo. El anticristo
ya estaba en el siglo I en el mundo, y sencillamente, como ya he explicado, es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo, del linaje de David según la carne, es decir, el descendiente carnal del rey David. Lo niegan todos estos falsos cristianos anticristos de la cristiandad apóstata, lo niegan. Y niegan que el anticristo pues vendrá en el futuro. Una burda mentira del diablo. El anticristo ya existía en el mundo. Son los que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y los que niegan al Padre y al Hijo. A estos dos dioses, porque son dos dioses. El Padre es un Dios, el Dios supremo, y Cristo el Hijo, claro que es otro Dios, una persona divina. Son dos personas divinas, dos dioses. Y los que niegan esta verdad bíblica, son el anticristo. ¿Lo veis? La cristiandad apóstata está repleta de anticristos, sean trinitarios o sean unicitarios. El anticristo, como dijo el apóstol Juan, ya estaba en el mundo en el siglo I. Y ya para terminar, vamos al siguiente pasaje. Se encuentra en la segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 7. Dije antes en la primera epístola de Juan, me equivoqué. Es en la segunda epístola de Juan. Vamos a leerlo. Verso 7, aquí lo tenéis. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién son los que no confiesan esta verdad bíblica? Especialmente los falsos cristianos de la unicidad. Los unicitarios no confiesan esto. Ellos no dicen que Jesucristo vino en carne, ellos lo niegan. Ellos lo que enseñan es la mentira del diablo de que fue el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Dios Padre, quien se manifestó en carne, quien vino en carne. Esa es la doctrina del anticristo. Sin embargo, los verdaderos cristianos, ¿qué es lo que confesamos con nuestra boca? Que fue Jesucristo, el Verbo, este segundo Dios, que es Cristo, el que vino a la tierra, el que vino en carne, el que se manifestó en carne, el que vino como hombre, como leemos por ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel Verbo se hizo carne. El Verbo, no el Padre Celestial, no el Dios. No fue el Dios Padre quien se manifestó en carne. Fue el Señor Jesucristo. Y aquel que niega esto, pues ya lo dice bien claro, son engañadores, aquí lo dice, muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y qué más dice? Y ya con esto terminamos este vídeo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Estos son el anticristo. Los que niegan que fue Jesucristo quien vino en carne, quien se manifestó en carne, y aquellos que niegan la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y además, aquellos que niegan que Jesús, mejor dicho, es el Cristo, el verdadero Mesías de Israel, del linaje del rey David según la carne, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Romanos 1:3, que ya hemos visto anteriormente. Aquellos que niegan que Jesús es el descendiente carnal del rey David, a través evidentemente de la línea paterna, a través de su padre humano José, son anticristos y se tienen que arrepentir de esa espantosa doctrina de demonios, la doctrina del anticristo, que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que han escuchado la verdad como usted la está escuchando ahora en este vídeo, que la han escuchado y la rechazan. Aquel que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí lo puede leer usted, este pasaje en la epístola a los hebreos. Aquellos que pecan voluntariamente
de haber después escuchado, de haber llegado después al conocimiento de la verdad. Usted ha conocido la verdad bíblica en este vídeo, como se la acabo de exponer. Después de haberla conocido, de haber escuchado, la rechaza voluntariamente, lo que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los anticristos. Como ya he explicado en este vídeo, ¿quiénes son el anticristo? Mirad en la descripción de este vídeo, donde hay 2 o 3 estudios bíblicos muy importantes relacionados con este tema, estudios escritos por mí. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete y dale un like en este vídeo, compártelo en tus redes sociales para que mucha más gente llegue al conocimiento real que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo vídeo, os ha hablado el teólogo bíblico Tito Martínez.